¿Podrían, allá arriba en el cielo, podrían ponerme un poquito de luz? Ay, no, además, están feos todos los que llegaron. Bueno, que me quede. Bienvenidos al infierno. Gracias por estar aquí. Este es el curso de introducción para su sufrimiento eterno. A ver, vamos a probar los gritos. No, a ver, gritos de dolor, vienen a sufrir, a ver. No. A ver, con fuerza, con dolor, con injundia, a ver. A ver, ¿eh? Envidia. Se le nota. ¿Sí? Además mentirosa. Ay, ya me imagino el señor Satanás. Mire, va a llegar y me va a decir: Todo
van a tener que venir más veces aquí para ensayar. Ay, el señor Satán me va a matar. Y ahora, desde la última vez que llegó la pintadita, ¿qué vamos a hacer? Yo ya le tengo preparado el informe. Hice mi hoja de Excel, mis presentaciones, pero no me quiere hacer caso. Yo le digo, Señor, no estamos a la moda, nos hemos abandonado. Al imprimirle nuevas cosas tan necesarias para progresar, no tenemos Instagram, no tenemos ni WhatsApp, y el Facebook ya va a caducar. No tenemos espectáculos que ofrecer, ni tragedias que subyuguen, ni diversiones que sublimen. Señor, no estamos a la moda, nos hemos abandonado. Al imprimirle nuevas cosas tan necesarias para progresar. Señor, 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 ya pélenle. y se encuentra con Susana Novoa. Susana Novoa es la esposa de Vidal Novoa. Y entonces, cuando ve al señor Satán, dice, ¡ay, el señor aquí a las 4 de la tarde! Y ese milagro, en lugar de que estuvieras trabajando, aquí estás de holgazán. ¿Y ahora qué te pasa? Se acerca a él y percibe un calor extraño. Lo toca y dice, no, tú estás enfermo, tú necesitas al médico. No es cierto. Bueno, el señor Satán se identifica por ser candente, pero no contaba con que Susana Novoa todavía lo era más, pero con él. Le habla el doctor. El número que usted marcó está fuera del área de servicio. Bien. ¡Le candidato! Si se va a sentir Novoa.
preguntaba, oye, ¿estás bien? Sí, sí, yo estoy bien. Estoy requete bien. Por no decir que estaba bueno, ¿no? De salud. Y entonces le pregunta, oye, ¿y tu marido está ahí? Y viendo al marido. Pero tú estás bien. Bueno, no quiere exponerse, ¿verdad? Susana, a que la descubre. Pasa que también Vidal Novoa no se había percatado que en la ficha decía que tenía un hijo. Ah, pero qué hijo. Era toda una ficha. Pedía, sin embargo, mira cómo nos tienen. Y entonces, el pobrecito, pues estaba como destinado. Pero ahora, ¿qué va a hacer? Necesita dinero. Necesita 20,000 pesos para pagarle. Ah, miren, ya llegó otra. Venga para acá. Venga para acá. Un aplauso. Súbase, súbase. Resulta que llega tarde porque estaba en la fiesta que les estaba platicando. Y entonces resulta que Celia Maldonado es la amante de Vidal Novoa, ¿verdad? Y entonces Celia Maldonado estaba, no, porque entra el chupirul, no crean ustedes, ¿verdad? Ya estaba, ya que se veía sus copas, decía, sí, mejor que se los cuente Roberto. ¿Cómo decía Roberto? Por acá decía, estaba con su coñac en la mano y dice, Bien. Y después, la vergüenza absoluta. Empezó a hacer cada disfiguro. ¿Te acuerdas? Todavía tiene el cinismo de decir que se acuerda. Se empezó a quitar la ropa. Se puso a bailar el sexo. Y dijo,
¿No? Y entonces, ¿su pecado cuál fue? Una. Se nota. ¿Y usted? Ah, mire. Tienes una compañera. Sí. Son envidiosas las dos. Sí. Mira, saluda. ¿Cómo se llama? Fátima. ¿Tú? Ah, bueno, ya. Ya tienen compañeros en el infierno. Bien. Y entonces Roberto le dice, papá, necesito que me prestes esos 20,000 pesos. Así como... Fíjate que... ¿Qué crees? Ahorita ando... Creo que vine a este mundo sin dinero. Susana, le dice, hasta apenas te das cuenta que veniste a este mundo sin dinero. ¿Ya ves? ¿Cómo eres? No eres más que un pobre diablo. Satán, enojado, le dice,
tardes a todos, qué bueno que se da la oportunidad de venir a acompañarnos. Mi nombre es Javier Ignacio Fragoso, el maestro del Morrejón en el piano. Un fuerte aplauso para el maestro. Este proyecto se titula Dos Mundos. Y acaban de escuchar un fragmento de la ópera titulada El Diablo por Violín Piano, de Miguel N. Lira. Bueno, el libreto es de Miguel N. Lira, la música de un servidor, y está apoyado este proyecto por el Sistema de Apoyos a la Creación y Sistema de Apoyo a Proyectos Culturales y a la Creación. Hoy estamos muy contentos